Buena tarde para todos, familia, ¿cómo están? Mauricio, buenas tardes, ¿cómo vamos? Bien, bien, bien. Bueno, yo creo que ya estamos la mayoría. Para comenzar, tío Lalo, si nos colabora, colaboración para escuchar Sí, el himno señor. de esta tarde. Hola, Leito. Hola, tío Freddy, también está tío Freddy. Tío Lalo, cuando quiera, cuando su merced. En Salmos 37, dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la unción, con la guía y llenura del Espíritu Santo. Dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Gracias te damos, Padre precioso. Muchas gracias, Señor Jesús, y gracias al Espíritu Santo. Toda la gloria y toda la honra siempre será para nuestro Padre Celestial. Gracias, Papá lindo. Gracias, Papá Celestial. Eres precioso, eres bueno, eres grande. Gracias. Y póngase peso de gloria, Padre. El peso de tu gloria sea moviéndote, Padre, la gloria en estas familias, en estos hogares. Rodéalos con tu gloria y con tu poder. Te lo pedimos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios sea con poder y gloria en cada corazón, en cada alma, en cada hogar, en cada familia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres el Todopoderoso, Padre, y siempre te necesitaremos a cada segundo, Espíritu Santo. Gracias, poderoso Espíritu Santo. Gracias, maravilloso Rey del cielo. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque eres el Salvador, eres el único Salvador, eres el Todopoderoso, eres el Rey de gloria. Gracias, majestuoso Rey. Gracias, poderoso Señor. Te amamos, te honramos, te glorificamos y te damos la gloria y la honra siempre a ti, Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, tío Lalo. Bueno, vamos a continuar con la iglesia de Esmirna, ¿listo? Entonces, vamos a comenzar el mensaje. Amados hermanos en Cristo y público en general, sea que la gente crea o no en Dios, todos en el transcurso de sus vidas atravesarán por algún tipo de aflicción. Como regla general, se piensa que una vez que acepta al Señor y como Dios lo debe proteger, todas las dificultades que en algún momento haya pasado deberían simplemente desaparecer en ese mismo instante. La realidad, sin embargo, es diferente. Podemos ver que muchos creyentes tienen problemas. No obstante, esas dificultades son diferentes a las que tienen las personas del mundo. Pueden parecer similares, pero cuando los cristianos por fe superan esas pruebas, su espíritu y su alma serán prosperados y acumularán recompensas en el cielo. Como expliqué en la última prédica, hay dos tipos de tribulación que experimentan los creyentes. En primer lugar, tenemos la tribulación que sufren porque creen en el Señor. Hay aflicciones que pueden sufrir por vivir solo por la palabra de Dios en este mundo lleno de pecado. Por ejemplo, pueden tener problemas con su familia o con sus vecinos no cristianos. Cuando trata de vivir por la palabra de verdad, también podrá pasar por dificultades de parte de los no creyentes, sea en la escuela o en su negocio. En este caso, esta tribulación se convertirá en una gran recompensa y bendición. Los apóstoles creyeron en esto y estuvieron agradecidos al pasar por esas aflicciones porque fueron por amor al Señor. En el capítulo 5 de Hechos, leemos que los apóstoles padecieron al ser azotados y encarcelados por amor al Señor. Y en el versículo 41 se lee lo siguiente: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Como puede ver, los apóstoles no estuvieron avergonzados ni acongojados por haber padecido esos sufrimientos por el Señor. Más bien, estuvieron gozosos y agradecidos por ello. Estimado público, en algunos casos, sin embargo,
es uno mismo quien en realidad provoca innecesariamente en su vida dificultades por no saber actuar con suficiente sabiduría ni prudencia, y en vez de darse cuenta de ello, persiste en autoconvencerse que atraviesa por esas pruebas debido a su fe en el Señor. Por ejemplo, si una mujer actúa imprudentemente con su esposo, que no es creyente, porque quiere ir a la iglesia, eso podría provocar celos y envidia en el cónyuge. Si no tiene dominio propio y no discierne ni tiene tacto en lo que debe decir o hacer, podrá hacer que su iglesia y su pastor sean criticados por otros, o que los miembros no cristianos de su familia rechacen lo que dice o hace. Estas no son pruebas que enfrenta porque cree en el Señor. Muy bien las podría haber evitado si hubiera sido sabio y hubiera mostrado bondad. No debería decir que enfrenta dificultades por causa del Señor cuando lo hace porque ha hecho algo mal. Pero al margen de estos casos, hay situaciones en las que los creyentes sufren pruebas de parte de quienes son controlados por Satanás. Estas son las que pasaron los padres de la fe, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a fin de cumplir con la voluntad y la providencia de Dios. Ahora bien, pregúntese, ¿cuántos predicarían hoy en día con valentía el Evangelio del Señor si supieran que van a enfrentar las mismas tribulaciones y persecuciones que las que padecieron los padres de la fe? No obstante, nuestra iglesia tiene el deber de difundir el Evangelio, a pesar de cualquier dificultad que se interponga. Por cierto, esta iglesia ya ha atravesado por muchas pruebas por difundir el Evangelio, pero debido a ello, también hemos llegado a tener miles de iglesias filiales en todo el mundo, y además hemos alcanzado grandes logros en la providencia de la misión de evangelización mundial, a pesar de las adversas circunstancias. Tal como señala Romanos capítulo 12, versículo 14, que cita: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Se imaginan el corazón que tendría si usted no odia ni habla mal de los que lo critican o condenan, sino más bien los bendice y ora por ellos? El apóstol Pablo tuvo esta clase de corazón y sobrellevó todas las pruebas y tribulaciones que padeció por el Señor con gozo y agradecimiento. Por eso, ahora ocupa un lugar de privilegio en el reino de los cielos. Por tanto, no importa lo que sufra por el Señor por andar en la verdad. Por favor, gócese y alégrese de todo corazón. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que Dios le conceda abundantes bendiciones, no solo en el cielo, sino también en esta tierra. Hermanos en Cristo, a diferencia de las pruebas que puede pasar por amor al Señor, hay otras que le pueden sobrevenir por no vivir de acuerdo a la palabra de verdad. Por supuesto, antes de creer en el Señor, usted pasa por diversas aflicciones causadas por el diablo y Satanás. Se vuelve presa de Satanás sin saber por qué sufre tantas dificultades. No obstante, las pruebas que vienen después de aceptar al Señor y por ser hijos de Dios son diferentes a las que uno puede pasar por vivir en el mundo. Tal vez se pregunte, ¿cuál es la diferencia? Filipenses capítulo 3, versículo 20 señala lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Cuando acepta a Jesucristo como su Salvador y se convierte en hijo de Dios, usted adopta la ciudadanía del reino de los cielos y a partir de ese momento deberá obedecer la ley del cielo en tanto sea ciudadano del reino celestial.
Ahora bien, si viola esta ley, el diablo y Satanás podrán acusarlo por ello. Como una vez vivieron en el pecado, fueron hijos de Satanás, pero en el momento en que se convierte en hijo de Dios, deja de ser hijo de Satanás. Por eso, el maligno buscará desesperadamente la manera de recuperarlo. Siempre que sea posible, buscará acusarlo de algo y así podrá traer aflicciones en su vida. Algunos creen erróneamente que Dios envía pruebas sin darse cuenta que esos problemas vienen debido a sus propias faltas. Nunca debe malinterpretar esto. Nuestro Dios jamás tienta a nadie. Santiago, capítulo 1, versículo 13 y 14 cita: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es decir, Dios no tienta ni provoca aflicciones en su vida. Usted es tentado por su propia codicia y maldad. Continúa el pasaje, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora me dirijo a los varones. Si está pasando por dificultades financieras, no diga que Dios es quien las envía. Aun si dice que tiene fe, es su avaricia la que lo tienta y por eso atraviesa por pruebas. Es tentado por su propia codicia. Le pregunto, ¿por qué pasa por dificultades? Oí que alguien prestó dinero a una hermana y ahora está en problemas porque no le han pagado su dinero. Está pasando por un cuadro de depresión severa y toda su familia está en problemas. Siempre les he dicho que no deben pedir prestado ni prestar dinero a ningún hermano o hermana de la iglesia. Cuando le pregunté a este hermano por qué no obedeció la palabra, me dijo que se descuidó. Ahora entiende lo que quise decir. Usted es tentado por su propia codicia. Debe haber una razón por la que es tentado. Y luego vienen las pruebas y dificultades. En resumen, como es tentado por su propia maldad, desobedece la ley de Dios y peca. Incluso en este mundo debe respetar las leyes de cada país y si no lo hace es multado o arrestado y luego sentenciado a una pena o al pago de una multa como castigo. Del mismo modo, cuando viola la ley de Dios, deberá pagar una multa por ello. Hermanos, nuestro Dios solo quiere darles cosas buenas a sus hijos, pero cuando pecan, Satanás los acusa. Como Dios es un Dios de justicia, no puede proteger a los hijos que viven en el pecado. Satanás entonces le traerá problemas y aflicciones debido al pecado que ha cometido. Sin embargo, debe entender que todo esto es producto del amor de Dios. Santiago, capítulo 1, versículo 15, señala: entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y la primera parte de Romanos, capítulo 6, versículo 23, menciona que la paga del pecado es la muerte. En otras palabras, la consecuencia del pecado es la muerte. Le pregunto, ¿sería una muestra de verdadero amor si deja que sus hijos se descarríen y vayan por la senda de la muerte? Un Dios de amor no podría quedarse quieto viendo a sus hijos pecar e ir camino de la muerte eterna. Por ello, Dios permite que Satanás traiga pruebas y aflicciones para que lleguen a arrepentirse y vuelvan a la senda correcta. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6 menciona este amor de Dios y cita el pasaje: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío,
no menosprecies la disciplina del Señor. Es decir, no debe tomar a la ligera la disciplina del Señor. Continúa la Escritura. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Esto es cierto. Si Dios no lo disciplinara, iría al infierno. Finaliza el pasaje. Y azota a todo el que recibe por hijo. Puesto que Dios lo acepta como su hijo, lo azotará y disciplinará. Hermano, debe resistir el pecado hasta el punto de derramar sangre, pero si no lo hace, sino más bien vive pecando, Dios se alejará de usted e irá al infierno. Ahora bien, puesto que Dios lo ama y lo considera un verdadero hijo, lo disciplinará. No lo haría si usted fuera un hijo ilegítimo. Si Dios no lo acepta como hijo, no lo disciplinará, tal como está escrito en la Biblia en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Cuando peca y hace las obras de la carne, contraerá graves enfermedades. Los hospitales no podrán hacer nada. Esas enfermedades le vendrán cuando Dios no lo protege y no podrá sanar. Además, le sobrevendrán otros graves problemas. Entonces, si se arrepiente humillando su corazón, Dios lo sanará. Hay muchos que después de eso han vivido una buena y correcta vida cristiana. Si verdaderamente se arrepiente de todo corazón, deberá tomar la firme decisión de no pecar de nuevo, y así Dios podrá obrar en su vida. Pero muchos no lo hacen. Se arrepienten porque están muy enfermos, pero no lo hacen de todo corazón. Por eso, si enfrenta cualquier tipo de prueba, primero deberá examinarse y discernir si es por creer en el Señor o por haber pecado. Si es producto de su propio pecado, deberá rápidamente hallar lo que está mal, arrepentirse de ello y rectificar su camino para que el Señor lo vuelva a bendecir. Como la palabra de Dios es absoluta, si vive por su ley, que es la verdad, el maligno no lo podrá tocar y todas las dificultades desaparecerán y será prosperado en todo. Por eso, cuando enfrente alguna prueba, será una oportunidad para reflexionar sobre su vida, hacer los cambios necesarios y luego podrá ser bendecido. Así podrá alegrarse y estar agradecido todo el tiempo. Ahora bien, en la última parte de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9, el Señor le dice a la iglesia en Esmirna que Él también conoce su pobreza, no solo su tribulación. La pregunta es, ¿por qué esa iglesia pasa por pobreza? Hermano, si cree en el Señor y permanece en sus caminos, será prosperado en todo. Su espíritu y alma igualmente prosperarán y será bendecido financieramente. Así que, si cree en Dios y le cree a Dios, todo le irá bien. La pobreza se irá de su vida, las enfermedades desaparecerán y tendrá salud. Esta es la palabra de Dios. Es la promesa de Dios escrita en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Puede estar totalmente seguro de ello. Si vive una buena vida cristiana, su alma y su espíritu deberán prosperar. Y si su alma y su espíritu prosperan, Dios lo bendecirá en la misma medida en que confíe en Él. Si corta con el mundo, su alma y su espíritu, repito, prosperarán y serán bendecidos con salud, finanzas y muchas otras cosas más. No obstante ello, lo más probable es que después de aceptar al Señor pueda pasar por algún tipo de escasez. A pesar de esforzarse más que cuando no creía en Dios, podrá atravesar por alguna prueba o experimentar algún maltrato. A veces
Algunos hermanos que no podían venir el día domingo a la iglesia debido a su trabajo, cambian de empleo para asistir al culto el día del Señor. De esta manera podrá pasar por alguna dificultad financiera o incluso pobreza, pero será temporal. ¿O acaso cree que el Señor podría dejarlo sin sustento por mucho tiempo si lo que hace es porque cree en Él? No importa las dificultades por las que atraviesen su trabajo, si continúa tratando a todos con bondad, con el tiempo lo dejarán en paz y lo respetarán. Muchos hermanos que trabajan en compañías que laboran los días domingos han experimentado esto. Con el tiempo, el Señor los bendice financieramente. Además de esta situación, podría pasar por pobreza si así lo elige. En mi caso, no gasto nada en mí mismo. Cualquiera que sea la bendición financiera que reciba, todo lo junto y lo doy a Dios o para obras de ayuda social. Durante todo el año ni siquiera me compro un par de calcetines. Me ocupo de todos los gastos de las misiones en el extranjero y también de la ayuda social de la iglesia. No salgo a comer a restaurantes solo para ahorrar dinero. En esta iglesia hay muchos hermanos que hacen lo mismo. Dan todo lo que tienen por amor a Dios, aún estando en posición de disfrutar de todo lo que pueden desear. En este caso, ellos mismos eligen esta situación de escasez por amor al Señor. Ahora bien, les pregunto algo. ¿Creen ustedes que nuestro Dios no hará nada por aquellos que han demostrado esta clase de amor desinteresado por el Señor y por su iglesia? Por supuesto, Dios los recompensará en gran medida en el cielo y también en esta tierra. Dios les dará todo lo que necesitan, bendecirá su espíritu y su alma será próspera, y los hará prosperar y gozar de buena salud. Por eso el Señor dice a esta iglesia en Esmirna: tú eres rico. Querido público, 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9 señala: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Nuestro Señor es el Hijo unigénito del Dios Todopoderoso. El oro y la plata son suyos, es decir, son también del Señor. Él es rico y poderoso, pero por amor a nosotros se hizo pobre, nació y vivió en pobreza, derramó su sangre para redimirnos de nuestros pecados y fue azotado para sanarnos de toda enfermedad. Del mismo modo, con el fin de hacernos ricos, Él mismo se hizo pobre. Por eso, aquellos que creen en el Señor no deben presumir de su pobreza, sino más bien deben hacerse ricos y darle gloria a Él. Abraham, quien fue muy amado por Dios, fue grandemente bendecido. Los que aman a Dios son bendecidos como el rey David y el rey Salomón. Escuche bien esta parte del versículo. La repito: para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dios desea que usted sea rico. Dios no le dice que viva en pobreza. Cuando uno escucha bien la palabra de Dios y la obedece, Dios le promete que bendecirá su entrada y su salida, y será cabeza y no cola. Dios también promete que su alma va a prosperar y que tendrá salud. Y la bendición de Dios es apretada, remecida y rebosando. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es hijo del Dios creador y es inmensamente rico. Sin embargo, a pesar de ello, nació en un establo y tuvo como cama un pesebre.
que es donde se alimenta a los animales. Mientras vivía en esta tierra, sufrió hambre y durmió en el desierto. De esta manera, tomó nuestra pobreza para que pudiéramos ser liberados de esa maldición. Por ello, en tanto que cristianos, no deberíamos ser pobres. Más bien, por medio de nuestra riqueza, debemos dar gloria a Dios. No obstante, ser hijo de Dios por sí mismo no garantiza que no pasará por necesidad. En el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, Dios promete que si escucha la palabra de Dios, esta es la condición previa para hacerse rico, deberá escuchar la palabra de Dios y la obedece, es decir, vive por la palabra. Entonces Dios lo bendecirá cuando entre y cuando salga. Lo bendecirá para que siempre sea cabeza y no cola. Es decir, Dios le dará una posición de jefe. Les digo algo, muchos de nuestros hermanos son promovidos en sus puestos de trabajo. A pesar que todavía no les toca ser ascendidos, Dios ha obrado y han sido promovidos. Hay muchos que han dado testimonio de ello y Dios los ha bendecido para que presten y nunca pidan prestado. Hermanos, Dios ha hecho de esta iglesia una de las más importantes y trascendentes en todo el mundo. Como esta iglesia vive la palabra de Dios, el Señor la ha hecho cabeza de numerosas iglesias. Le pregunto, ¿en qué parte del mundo hay una iglesia que tenga miles de iglesias filiales o asociadas? Como les decía, si está en una situación de pobreza o tiene problemas, por favor, compruebe si está obedeciendo la palabra de Dios. Sería algo inaudito y sin sentido que no fuese bendecido si vive por la palabra de Dios. Si realmente llega a tener bondad espiritual y alcanza el nivel del Espíritu, se adornará como una perfecta novia del Señor, orará sin cesar, obedecerá la palabra de Dios, la guardará, será humilde, servirá a los demás sin buscar su propio beneficio, no será codicioso y así recibirá sobreabundantes bendiciones, puesto que sabe que va a cosechar en la misma medida en que siembre, se esforzará por sembrar bastante y así podrá cosechar mucho. Si tiene fe, usted lo hará con el fin de llegar a ser próspero y rico. Si ha hecho todo esto, me pregunto, ¿cómo no podrá ser bendecido? Si vive de esta manera, ¿acaso no le vendrán bendiciones hasta que sobreabunden? Ahora bien, si comete un pecado que Dios odia y levanta un muro que lo separa del Señor, no podrá prosperar a menos que derribe esa barrera, no importa lo mucho que se esfuerce. Asimismo, deberá entender que no ser próspero es en sí mismo una bendición, ya que podrá examinar su vida, arrepentirse y enmendar su camino. Si realmente vive por la palabra de Dios y camina en la luz, no pasará por dificultades ni pobreza. Incluso si atraviesa por algún problema, por creer en el Señor, será solo temporalmente y con el tiempo esa circunstancia desaparecerá y recibirá una bendición aún mayor. Dios refina y perfecciona a los que le temen y viven por su palabra con bondad y gentileza. ¿Saben por qué? Porque quiere perfeccionarlos para que su espíritu y su alma prosperen y así bendecirlos. Les pregunto, ¿saben cuánto temor tenía Job de Dios? ¿Saben lo perfecta que era su vida? Sin embargo, Dios escuchó la acusación de Satanás. Hoy en día, muchos no predican la palabra en forma correcta y bíblica. La mayoría, al leer el primer capítulo del libro de Job, dicen que Dios le envió pruebas a pesar que no había hecho nada malo
y que al final Job fue bendecido porque soportó todo esto con paciencia. Sin embargo, si lee cuidadosamente este libro, podrá percatarse que la maldad oculta en la naturaleza de Job se manifestó durante su proceso de refinamiento. Cuando finalmente se arrepintió, fue sanado y bendecido. Debido a que se arrepintió hasta despojarse de esa maldad oculta en lo profundo de su ser, Dios le dio una doble bendición. La bendición que Job recibió fue enorme porque era el hombre más rico del Oriente. Además, Dios le dio hermosos hijos e hijas aun cuando ya era anciano. Gozó de buena salud y tuvo muchos hijos. Repito, luego que se despojó de la maldad oculta en su naturaleza, Dios bendijo a Job extraordinariamente. Lo bendijo cuando extirpó la maldad que había en su propia naturaleza. Cuando se arrepintió con todo su corazón, Dios lo bendijo con salud y familia y además recobró todo lo que había perdido. Hermanos, el eterno reino de los cielos está preparado para los hijos salvos de Dios y en la medida en que su espíritu y alma prosperen, todo en este mundo les será próspero. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos disfruten de esta abundante bendición de riqueza y prosperidad. Volviendo a la prédica, la última parte de Apocalipsis capítulo 2, versículo 9 señala: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Judíos aquí se refiere originalmente al pueblo escogido por Dios. En otras palabras, se refiere a la nación separada para Dios. Por ello, todos los que creen en el Señor son, en un sentido espiritual, judíos. Pero el versículo menciona los que se dicen ser judíos. Esto es, los que se llaman a sí mismos judíos. En los días de Jesús, los que se llamaban judíos no reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. En vez de aceptarlo, lo persiguieron, lo desobedecieron y finalmente lo crucificaron en la cruz. Lo mismo sigue ocurriendo hoy en día. Entre los que creen en el Señor y van a la iglesia, hay quienes critican las obras de Dios. Hay algunos que juzgan, condenan, odian o envidian y tienen celos de los demás solo porque no están de acuerdo con ellos. ¿Cómo podría nuestro Dios aceptar a esas personas como hijos suyos? Hermanos, en cada país hay muchas denominaciones. Cada una enseña diferente de la otra. Dependiendo de la denominación en que estén y del seminario en que se gradúen, sus pensamientos serán diferentes. Creerán que lo que han aprendido es únicamente lo correcto. Aunque hay numerosas denominaciones y diferentes enseñanzas, pensarán que solo lo que han aprendido es lo correcto. Ignorarán a los demás y menospreciarán otras enseñanzas. Incluso considerarán a los demás como sectas. Aun cuando hay diferentes iglesias y denominaciones, se aferrarán a su propia idea. Sin embargo, todo debe estar fundamentado en la palabra de Dios. La palabra de Dios es única y verdadera. Todo se debe discernir conforme a la palabra de Dios en la Biblia. La respuesta está siempre en la Biblia. La palabra de Dios es la única respuesta. Por ejemplo, algunas iglesias dicen que no es correcto orar en lenguas. Les pregunto, ¿acaso Dios ha dicho que es malo orar en lenguas? Algunos interpretan la Biblia de manera diferente, pero se darán cuenta de su error luego de vivir esta experiencia. Otras iglesias dicen que no es correcto clamar cuando se ora.
Argumentan que Dios igual escucharía si no se clamara. Dicen esto porque no saben los principios espirituales, no saben por qué tienen que clamar al orar. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se menciona que el pueblo clamaba cuando oraba. No saben que Dios nos manda clamar. Nuestro Señor oró hasta que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Les pregunto, ¿por qué el ciego que cita el Evangelio de Marcos clamó en voz alta, Hijo de David? La Biblia señala que incluso cuando los discípulos le dijeron que se callara, siguió llamando con voz aún más fuerte, Jesús, Hijo de David. Solo entonces su clamor fue respondido y el Señor le atendió. Deberían saber esto. La Biblia dice que a pesar que los discípulos del Señor le dijeron al mendigo que se callara, él continuó clamando en voz aún más alta. Si fuera malo clamar, la Biblia debería mencionar que el ciego no recibió respuesta alguna, pero sí lo hizo. Nuestro Señor también clamó en voz alta cuando oró por Lázaro. A pesar que olía mal porque habían pasado 4 días después del funeral, ¿qué hizo nuestro Señor? Ordenó en voz alta, Lázaro, ven. Nuestro Señor clamó en voz alta. Una pregunta. Cuando estaba crucificado en la cruz, ¿cree usted que el Señor aún tenía fuerzas para clamar? Había perdido toda la sangre y el agua de su cuerpo. Estuvo clavado en la cruz bajo un sol abrasador durante horas. No obstante, estando a punto de exhalar su último suspiro, clamó al Padre en voz alta diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Deberían saber por qué Dios nos dice que debemos clamar en oración y por qué los padres de la fe y los discípulos del Señor en el Antiguo y en el Nuevo Testamento también lo hacían. En un sentido espiritual, no se puede orar sin clamar. Por ejemplo, Dios escudriña el interior del corazón y en el mundo entero hay un sinnúmero de hijos de Dios que oran. La pregunta es, ¿Dios escucha la oración de cada uno? Hay una ley en el reino espiritual, hay leyes también en el cielo. Hay un orden que se debe mantener y respetar. La Biblia dice que en el cielo hay ángeles que escuchan nuestras oraciones y observan nuestros movimientos. Hay ángeles que registran lo que hacemos. Como está escrito en la carta a los Hebreos, hay ángeles que son enviados para ministrar al pueblo de Dios. Por ello, los ángeles en el cielo escuchan nuestras oraciones y las ponen en un incensario de oro para dárselas al arcángel. Luego, el arcángel coloca esas oraciones en el incensario de oro de Dios. Cuando se llena este incensario, entonces la oración es respondida. Ahora bien, Dios puede mirar el interior de nuestro corazón, pero los ángeles no pueden hacerlo. Cuando oramos, ellos, es decir, los ángeles, escuchan nuestra oración y la ponen en el incensario. Por eso, ni una palabra de la oración cae en el vacío. Cuando oramos en voz alta, los ángeles escuchan nuestra voz y ponen nuestra oración en el incensario y se lo dan al arcángel. Luego, el arcángel lo presenta ante Dios. Repito, Dios puede mirar lo que hay en nuestro corazón, pero los ángeles no pueden hacerlo. Por eso, tiene que clamar al orar. Cuando Adán pecó, Dios le dijo que de ahí en adelante debería esforzarse para todo. Por ello, para que su oración sea respondida, tiene que clamar en oración. Todos deberían obedecer la palabra de Dios en vez de entorpecer la obra del Señor. Deberían aprender y enseñar bien la palabra. Solo entonces
El amor y el obrar de Dios lo acompañarán. Volviendo al tema, son los que se dicen ser judíos y no lo son. El Señor dice que Él conoce quiénes son los que critican las obras de Dios y que de ninguna manera son judíos. En otras palabras, no pueden ser hijos de Dios. Son aquellos que obstaculizan al reino de Dios, a las iglesias y a los siervos de Dios. Querido público, no importa la fe que usted u otros crean tener, ni tampoco lo bueno o bondadoso que aparenten ser. Si Dios no los aprueba, de nada les servirá eso. Jesús señaló lo siguiente en Mateo capítulo 13, versículo 49 y 50. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La carta a los romanos nos dice que uno llega a ser justo cuando cree con todo su corazón en la resurrección del Señor. Aquellos que creen de corazón obedecerán la palabra de Dios y así podrán llegar a ser justos. Se habrán despojado de toda forma de maldad y mentira y así llegarán a ser justos y se le podrá llamar justo y perfecto. En el Antiguo Testamento Dios caminaba con los que eran justos, ya no eran más pecadores. El Señor nos redimió de nuestros pecados y ahora somos hijos santos de Dios. Repito la cita, presten atención. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Sí, hermanos, a pesar que parecen ser justos y ser hijos de Dios, hay quienes hacen maldad entre ellos. No viven por la palabra de Dios, sino más bien hacen el mal. Se autoproclaman hijos de Dios y pueblo de Dios, pero hacen las obras de la carne. En el día final serán lanzados al horno de fuego. Aun cuando se hacen llamar hijos de Dios, si sus palabras y hechos no son los de un hijo de Dios, entonces son los que en este pasaje de Apocalipsis se describe como los que se dicen ser judíos y no lo son. Y su maldad se dará a conocer el día del juicio final. Sin embargo, mucho antes de ese día, el fruto de los que se llaman judíos ya habrá sido puesto de manifiesto en sus vidas. Si fueran hijos de Dios, darían el fruto del Espíritu Santo, verdaderamente amarían a sus hermanos, estarían en paz con los demás y llevarían el fruto de buenas obras y buenas palabras. Pero si lo que muestran son envidia, celos, juicio, condena, odio y discordia, me pregunto, ¿de quién vienen esas obras? Por supuesto, vienen de Satanás. Por ello, cuando más de dos se reúnen para murmurar o condenar o chismear, es decir, para hacer la obra de Satanás, eso se llama sinagoga de Satanás. Hoy en día, muchas iglesias están pasando dificultades y aflicciones. Aun cuando son miles, la iglesia se divide, discuten y tienen peleas. Deberían ser uno en la verdad y en el Espíritu Santo, en paz y en amor, pero no lo son. En la próxima prédica veremos más en detalle lo que es una sinagoga de Satanás. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, no importa la situación o circunstancia, si su corazón es rico, el entorno no tendrá la menor importancia.
Cuando digo que su corazón es rico, me refiero a un corazón lleno de esperanza por el cielo, que siempre tiene la plenitud del Espíritu Santo, que tiene una fe firme e invariable y que permanece con la mirada puesta en la recompensa que recibirá de Dios. Ahora bien, los que son ricos en espíritu, que es lo opuesto a los que son pobres en espíritu, que se menciona en Mateo capítulo 5, versículo 3, se refiere a aquellos que tienen su corazón lleno de codicia, lujuria y orgullo por esta vida. Por eso, cuando digo rico de corazón, me refiero al corazón que está lleno de atributos espirituales como esperanza por el cielo, fe y amor. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 10, describe a los que tienen este tipo de corazón. Cita el pasaje: como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ni tribulación, ni persecución, ni pobreza harán que esas personas que son ricos de corazón se vuelvan débiles. Esto va para cada uno de ustedes aquí. Por favor, haga de su corazón un corazón rico en atributos y frutos espirituales que Dios le dará. Entonces, no importará qué tipo de dificultad o prueba pueda enfrentar. Nada podrá impedir que continúe la buena carrera de la fe. No deberá ser como la cáscara que se ve bien por fuera, pero no hay nada dentro. Espero que todos estén llenos de frutos espirituales para que puedan ser alabados por el Señor, quien les dirá: pero tú eres rico. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que su riqueza se manifieste exteriormente y lleven así abundante fruto. Bueno, familia, un mensaje con bastante información, muy profundo, y pues apenas es el versículo 9 de este capítulo 2 de Apocalipsis. El pastor dijo que en el próximo mensaje nos va a continuar explicándonos la última parte de este versículo. El pastor nos habló acerca de la pobreza, ¿sí? Aquí él nos enseñó al principio acerca de las pruebas, que hay dos clases de pruebas: las pruebas por nuestra falla o las pruebas por el reino de Dios, por amor a Dios. Son diferentes, y el pastor nos dice que nosotros debemos discernir pronto cada vez que pasemos alguna dificultad para ver si es de un lado o si es del otro. Y pues antes de hablarnos de esas dos clases, también nos habló acerca de que a veces nosotros cometemos errores, ¿sí? Ya imprudencias, como por ejemplo cuando nos dijo el caso de en la familia. ¿Sí? Que nosotros podemos generar que se hable mal de la iglesia o que se hable mal de los hermanos de la iglesia o mal de los pastores por culpa nuestra, pero es más por falta de sabiduría. Entonces, esa es como una excepción, ¿sí? Pero digamos, por lo general, están las pruebas por nuestras fallas y las pruebas por amor a Dios. Entonces, las pruebas por nuestras fallas debemos discernirlas pronto, arrepentirnos, corregirnos para poder ser bendecidos. Entonces, ahí el pastor nos mostró el proceso de cómo Dios permite una prueba y el por qué, y que sencillamente es el amor de Dios hacia nosotros, ¿sí? Entonces Dios nos permite esas pruebas porque a través de esas pruebas nos corregimos, crecemos espiritualmente y recibimos las bendiciones de parte de Dios. Ya después, cuando nos habló acerca de la pobreza, él nos explicó claramente que nuestro Señor se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros. ¿Qué quiere decir esta parte? Que nuestro Señor, y el pastor nos lo dijo, nuestro Señor es el rico inmensamente, pero aún así vino, se hizo pobre para que nosotros pudiéramos recibir, hay algo interesante, y es que la pobreza no es pecado, pero sí es una maldición. Por lo tanto, nuestro Señor, para redimirnos de esa maldición, se hizo pobre. Entonces, por lo tanto, nosotros no debemos vivir pobres. Y aquí nuestro pastor nos explicó, si nosotros vivimos en pobreza es por codicia y por avaricia. Esas son las causas de la pobreza, aún en los hijos de Dios. Si un hijo de Dios
tiene codicia y avaricia, pues va a vivir en pobreza, ¿sí? Esa es la clave de la pobreza. Entonces, aquí el pastor nos instaba a que nosotros debemos vivir bendecidos financieramente para poder glorificar a Dios, ¿sí? Eso es importante. Nosotros, a través de las bendiciones de Dios, glorificamos a Dios y evangelizamos. Esa parte es muy, muy, muy importante. Y digamos, bueno, y al final nos aclaró esa parte, pero dice, y tu pobreza, pero tú eres rico. Entonces, bueno, ellos vivían en pobreza física. ¿Por qué? Ya acabamos de entender las consecuencias de la pobreza física. Pero dice, tú eres rico. ¿En qué eran ricos? Eran ricos porque tenían un corazón enriquecido de cosas espirituales, de atributos espirituales, ¿sí? Entonces nosotros aquí también estamos siendo enriquecidos a través de la palabra, a través de la verdad, que eso también nos lo mencionó el pastor en el día de hoy. Y bueno, casualmente el pastor hizo ahí como un paréntesis con respecto a cómo es su vida. Y él dice, pues yo no necesito gastar dinero en nada. Dice, yo no gasto dinero en nada. Él dice, yo no necesito de nada, ni siquiera comprarme algo. Todo lo que me llega es para la iglesia. Y pues bueno, soy testigo de que no estoy seguro si en el año 2016 y 2017 hubo 2 años consecutivos en los cuales el dinero que el pastor diezmó a la iglesia, pues digamos como, por decirlo así, como que sea un informe general, y pues eso es para toda la iglesia. Todos pueden tener conocimiento de ese informe. Y el pastor en uno en uno de esos años diezmó $6 millones y en otro $7 millones. Pero digamos, ahí nos hacían una aclaración. Esto no es que sea la 10ª parte de lo que el pastor recibe. Esto es prácticamente todo porque el pastor da todo. Él no necesita nada. Y el pastor lo da, como nos lo dijo hoy, para la obra misionera a nivel mundial. Él es el que sostiene, digamos, por ejemplo, el pastor David. ¿Cómo se mantiene el pastor David? El pastor David no toca un peso de la iglesia Manuel Colombia. El pastor David recibe una ofrenda directa que le envía el pastor principal. Por lo tanto, el pastor David no toca un peso de la iglesia. Y eso a mí me parece muy bonito porque se muestra tanto el amor del pastor, del pastor principal, y también la manera como protege a cada uno de sus misioneros. Porque nosotros vemos que en la palabra nos guía a que ningún pastor debe manejar dinero. Por eso fue que nuestro Señor puso a Judas a manejar el dinero, pero nuestro Señor no tocó dinero. Lo mismo hace nuestro pastor, él tampoco toca dinero. Él, digamos, y es más, el pastor tampoco tiene sueldo en la iglesia. O, digamos, se le asigna un sueldo, pero cada vez que le llevan el sueldo, el pastor sencillamente ora, da gracias y lo devuelve. Él dice, desde que se abrió esta iglesia, yo no he cogido un solo dólar de esta iglesia, y ni siquiera de sueldo. O sea, el pastor principal tampoco vive de la iglesia. Y tampoco es empresario, ¿sí? O sea, digamos, no, ¿por qué? Porque un siervo de Dios debe dedicarse solo a la iglesia, a la congregación. Entonces, la pregunta sería, entonces, ¿de dónde le llega tanto dinero al pastor? Sencillo. Como hay tantas personas a nivel mundial que reciben bendición a través del mensaje, a través de sanidad, a través de milagros, muchas personas del mundial le envían dinero no a la iglesia, sino directamente al pastor. Y ese dinero el pastor lo recibe y lo entrega a la iglesia, ¿sí? Esa es como la manera como Dios bendice al pastor. Y pues el pastor, digamos, también colabora para obras sociales, para ayudar a los pobres. Bueno, digamos también a los jóvenes que no tienen dinero recursos para estudiar, da becas. Entonces es interesante cómo nuestro pastor, digamos, de alguna manera, digamos, ¿por qué resalté este paréntesis del pastor? Porque de alguna manera el pastor dice, yo también me estoy haciendo pobre para enriquecerlos a ustedes. Algo similar a lo que hizo nuestro Señor, ¿sí? O sea, el pastor dice, yo no necesito ni siquiera comprarme un par de medias, yo no necesito. Entonces, todo lo que a mí me llega, yo lo doy. De alguna manera él dice, o sea, yo lo percibí así en el mensaje de ahorita, él nos quería decir, yo también me hago pobre para que ustedes vivan bendecidos. ¿Por qué? A través de esa bendición de ustedes pueden evangelizar, y lo que Dios quiere es que más almas conozcan de Dios, y a través de nuestras bendiciones se lleva a cabo la obra de evangelización. Bueno, esa parte me parece muy bonita, muy profunda. Y ya después acerca de la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Entonces lo voy a resumir así como muy breve. ¿Qué es una sinagoga de Satanás? Cuando 2 o más personas se reúnen dentro de una iglesia
para criticar, para juzgar, para murmurar. ¿Por qué? Lo que están haciendo es, o sea, la crítica, el juicio, la murmuración no es de Dios. ¿De quién es? De Satanás. Y así digan ser cristianos, y así digan estar en una iglesia, y así digan ser mismos pastores o líderes, si hacen esto, no son hijos de Dios, son hijos de Satanás. Y aún estando dentro de la iglesia, acabamos de ver, hay sinagogas de Satanás. El pastor ya dijo que en el próximo mensaje nos va a aclarar más acerca de esta parte de las sinagogas de Satanás, pero es muy importante porque aquí nos damos cuenta la importancia de nunca juzgar, nunca murmurar, nunca criticar de nadie, mucho menos de un siervo de Dios, porque estaríamos siendo obstáculo al siervo de Dios y estaríamos siendo un tropiezo para la evangelización, ¿sí? Entonces, por eso como tan importante estos temas, vuelvo a decir, es mucha información, pero es muy valiosa. Bueno, de paso les comento que hoy hablé con Pastor David, le di como un informe de cómo vamos, está muy contento y pues solo digamos como que nos manda un consejo para todos, incluyéndome, y nos dice lo siguiente, este mensaje de las 7 iglesias, nosotros debemos verlo como un mensaje para nuestras vidas, para nuestro diario vivir, ¿sí? Es nuestra vida cotidiana. Digamos, si nosotros comprendemos estos mensajes de las 7 iglesias, los podemos poner en práctica a diario. O sea, no lo tomemos como un mensaje para la congregación, para la iglesia, para el pastor, para fulanito, no. Este mensaje es para cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros nos revisemos y lo pongamos en práctica diariamente. Sí, eso fue como algo que me comentó el pastor David hoy y me pareció muy bonito y pues muy importante y por eso digo, también para mí. Entonces, como que procuremos ver a través de estos mensajes cómo los podemos poner en práctica a diario y no recibirlos sencillamente como un mensaje muy bonito, como un conocimiento muy bonito, sino no. Este mensaje, más que conocimiento bonito o más que este conocimiento obviamente tan grande, y es un privilegio poder tener este conocimiento espiritual, pero no lo veamos como algo bonito, sino que busquemos cómo ponerlo en práctica a diario. Sí, eso fue como algo muy bonito que me dijo el pastor David en la tarde. Me pareció muy chévere, muy interesante. Y pues bueno, me extendí un poquito, pero es que este mensaje la verdad tiene bastante información. Entonces, bueno, ¿a quién le gustaría como comenzar con a ver qué más aprendimos, qué más vimos? Porque sí, este mensaje muy, muy, muy bonito. Sí, buenas tardes para todos. Muchísima Hola. información. Ayer también escuché el mensaje, pero es más chévere así verlo y ir analizando, porque uno toma apunte y uno aprende más. Pero estuvo súper. También ayer nos habló de no prestar, a los hermanos porque nos metemos en problemas. Y hoy también lo tocó. Bueno, aquí dice que cuando acepto a Jesús como Salvador, adopto la ciudadanía del cielo. Y también nos habla que la consecuencia del pecado es muerte y está en Romanos 6:23. Y que Dios al que ama disciplina. Entonces, es mucha información. Aquí también dice que las pruebas o los problemas que tenemos los hijos de Dios son diferentes a las personas, a las pruebas que tienen las personas del mundo. Dice que si vivo por la palabra, Dios me bendice para que yo pueda prestar y no pueda pedir prestado. Entonces todo está en obedecer. Y ahí también decía que si nosotros, Dios permite que tengamos problemas, es para corregirnos, para que nos arrepintamos, para el podernos bendecir. Eso es, Mao, lo que entendí hoy. Gracias, Leito, gracias. Sí, esa parte es muy importante. El amor de Dios inmerso en las pruebas. Solo es amor, Dios solo es amor. Y pues vemos, el pastor también nos relató una partecita de Job que Dios permitió, o sea, la acusación de Satanás por amor a Job. ¿Por qué? Lo bendijo mucho más. Y pues digamos ya cuando escuchamos el mensaje acerca de Job, el pastor nos dice lo siguiente, dice, no es lo mismo a que una persona que gana 1 millón de pesos, darle, digamos, 10 millones de pesos mensuales, ¿sí? Digamos, estoy haciendo una comparación. Una persona bendecida en Dios, que recibe 10 veces más, ¿sí? Estaba ganando 1 millón, ahora Dios le da 10 millones. Pero una persona que recibe 1.000 millones y que ahora le va a dar 2.000 millones, o sea, solo el doble,
cuál es más bendecido? Pues el que recibe el doble porque es mayor la cantidad. Eso pasó con Job. Por eso Job no recibió, digamos, 20, 30, ni digamos, sí, una cantidad grande, sino el doble de lo que tenía. ¿Por qué? Porque él ya era el hombre más rico del Oriente. Y al recibir el doble, pues esa era inmensa la bendición. ¿Sí? Entonces, por eso el pastor nos hace esa comparación. No es lo mismo la bendición que Dios le da a una persona que gana 1 millón, dándole 10, a una persona que gana 1 millón, digamos, 1.000 millones, que le da 2.000 millones. Es totalmente diferente, o sea, es abismal la diferencia. ¿Sí? Entonces, esa parte es interesante porque esa fue la gran bendición que recibió Job. Si nosotros vemos solo que recibió el doble, no dimensionamos la magnitud de la bendición que Dios le dio, que fue demasiado, demasiado grande. Siendo el hombre más rico, pues darle el doble, eso es una cantidad impresionante. Y esa partecita también de la ciudadanía del cielo, creo que ya lo habíamos visto en cielo, no estoy seguro, pero me parece que en los mensajes de cielo vimos que si nosotros somos ciudadanos del cielo, pues debemos obedecer las leyes del cielo, así como acá que nosotros somos residentes en una nación, debemos obedecer las leyes de la nación o si no recibiremos una multa. Por lo tanto, si desobedecemos las leyes del cielo, siendo hijos de Dios, pues vamos a recibir una multa, pero esa multa va a ser la que nos va a ayudar a corregirnos para cambiar y para crecer, ¿sí? Y para ser bendecidos. Esta parte es súper espectacular. Gracias, Leito, porque muy puntuales esos punticos, muy chéveres, muy bonitos. Gracias. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? Vale, tía Janet. Buenas noches, familia. Hola. Romanos 12:14 nos dice, bendecid a los que os persiguen y no maldigáis. Que no seamos tentados por nuestra propia codicia y los hijos de Dios nos dará solo cosas buenas. Y los hijos de Dios, pues que permitamos siempre ser disciplinados, porque sabemos que la paga del pecado es muerte. También algo importante que resaltó nuestro pastor, dice, cortemos con el mundo y todo nos irá bien. Y pedirle mucho a Dios que siempre seamos cabeza y no cola, y todos seremos prosperados. Ay, amén. Sí, súper tía, esa parte que la tía nos resalta de que la paga del pecado es la muerte, pues sencillamente ahí nos muestra el por qué Dios permite las pruebas. Si Dios no permitiera las pruebas, pues iríamos derechito para el infierno, pero al permitir las pruebas, somos despertados, nos corregimos y cambiamos otra vez nuestro camino para el cielo. Es más, cabe aquí la aclaración de por qué la maldición de la serpiente fue comer el polvo. ¿Por qué es una maldición para el enemigo tener que acusarnos ante Dios? Precisamente por eso, porque nosotros somos despertados, dejamos de caminar hacia el infierno y vamos para el cielo. Por eso es una maldición para el enemigo tener que acusarnos. Para él no es ningún placer ir a acusarnos, es una maldición. O sea, a él, si pudiera el enemigo, no iría a acusarnos ante el Padre. ¿Para qué? Pues para que no seamos corregidos. Y así, pues iríamos para el infierno. Y otra parte importante que nos dice la tía Janet, Dios a sus hijos los corrige, a los que no son hijos no los corrige. Por lo tanto, si nosotros hacemos algo mal y recibimos corrección, bien, bendecidos somos. Pero si nosotros hacemos algo mal y no somos corregidos, es de cuidado porque quiere decir que no somos hijos de Dios. Gracias, tía Janet, súper chévere. Súper. Vale, ¿quién le gustaría continuar? Vale, tío Lara. Dios les bendiga a todos, amada familia. En Filipenses 3:20 dice que mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, porque el caballo está listo, falta es que dé la orden para las victorias, para esta gran familia. Dios les bendiga. Y qué hermoso este mensaje, porque de verdad que nos aclara muchas cositas bonitas, muchas cosas buenas, porque en este mundo hay que sacar la maldad del corazón, hay que sacar la maldad de todo nuestro ser, porque eso no nos conduce a nada bueno. Y vamos a nuestro Salvador, y Él también quiere que seamos acá bendecidos, llenos de su gloria, de su poder, porque allá, o sea, limpios aquí para llegar allá. Eso es una gran, o sea, los premios sí existen. Y también otra cosa tan linda que pude entender de las recompensas. Qué lindo, ¿no? Qué precioso.
las recompensas existen. Y algo que Dios le muestra a uno, las recompensas no se reclaman, a Dios no se le reclaman las recompensas, a Dios uno las recibe. Qué lindo, ¿no? Qué precioso es el Señor. Él es muy bueno, muy poderoso en misericordia y grande, el peso de su gloria. Hoy también uno acá miramos también lo que aprendimos, el peso de su gran gloria a sus hijos, se las quiere dar. Dios les bendiga, familia. Gracias. Gracias, tío. Esa partecita de las recompensas también es impresionante porque el pastor nos dice, el que comprende el principio de sembrar, va a esforzarse por sembrar y Dios más lo va a bendecir. Él también nos lo cuenta con respecto a su propio testimonio. Él dice, con Dios estamos en una competencia a ver quién da más. Y pues el pastor dice, yo siempre intento ganarle a Dios, por decirlo de alguna manera, dándole todo, pero dice es que Dios me devuelve mucho más de lo que yo le doy, ¿sí? Entonces dice que él vive en una competencia constante y pues digamos, creo que eso ya lo habíamos escuchado, cuando el pastor dice que parece que la calculadora de Dios está malograda o está dañada porque pues Dios no devuelve el doble ni lo que es, sino 30, 60 y 100 veces más. Entonces, vuelvo a decir, si nosotros comprendemos la dimensión de que es nada más el doble, eso es impresionante. Y pues nada, Dios, tenemos un Dios que nos ama. Digamos, hoy ya nos queda clara esa parte de las pruebas, ¿sí? Y que si nosotros lo creemos, en realidad estaríamos teniendo fe verdadera, tendríamos fe de resurrección. ¿Por qué? Pondríamos nuestros ojos en los galardones, que van a ser galardones que no solo vamos a recibir en el reino de los cielos, sino también aquí, porque al recibir los galardones aquí, podemos glorificar a Dios. Sí, esa parte es importantísima. Gracias. Bueno, no sé si... Mao también hablaba, él decía, andar en la palabra y vivir en la luz. Y dice, Dios refina y perfecciona a los que le temen. Y también otra parte acerca de la oración que me llamó mucho la atención, que los ángeles reciben la oración, la ponen en un incensario y cuando se llena el incensario es llevada a Dios. Entonces necesitamos orar mucho para que nuestras oraciones sean escuchadas y podamos obtener respuesta de ellas. Súper, súper. Leito, esa partecita de Dios bendice a los que le temen es impresionante. ¿Por qué? Cuando el pastor nos enseña acerca de Job, nos enseña, Job temía a Dios y hoy no lo mencionó. Por esa razón fue que Dios permitió y aceptó la acusación del enemigo para poderlo bendecir. Pero hay algo interesante. Y es que después de Job haber pasado la prueba, y el pastor nos explicó que hay muchos que malentienden el libro de Job porque solo ven el principio y el final, pero no ven el resto del contexto y no se dan cuenta cómo salió a la luz la maldad de Job, que ese era el propósito. Y en el momento en el que salió la maldad de Job a la luz, esa arrogancia, de inmediato Job se arrepintió y por eso Dios lo pudo bendecir. Entonces, esa parte es muy importante. ¿Por qué? Porque el pastor nos hace una pregunta. ¿Ustedes creen que después de ser corregido Job aún temía a Dios? Él ya no temía a Dios, él ya amaba a Dios, porque se dio cuenta que por su temor a Dios, que la palabra nos dice, el temor a Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el principio, ¿sí? Pero después de pasar la prueba, se hace fe y vida en nosotros, el versículo donde dice, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Por lo tanto, después de la prueba, o sea, el temor es el inicio. Después de la prueba viene el amor. ¿Por qué? Porque ya comprendemos que Dios lo que quiere es amarnos y por eso nos corrige. Es muy bonito. Entonces, Job aquí tuvo un proceso de cómo temía a cómo finalizó amando a Dios. Esa parte es impresionante, es demasiado profunda y muy, muy, muy bonita. Y bueno, y lo de los ángeles también es importantísimo porque para que comprendamos un poquito más cómo funciona la oración, el pastor nos enseña que la oración es como una cuenta bancaria. Nosotros consignamos y cuando necesitemos hacer un retiro, ahí está el acumulado. Y ahí es cuando, digamos, Dios oye la oración de sus hijos. Dios no oye la oración del que busca al Dios bombero, que pues nunca ora, pero en el momento del problema busca a Dios. Pues, ¿dónde está el acumulado? No tiene nada en el banco, ¿sí? Pero si nosotros oramos constantemente, estamos acumulando para en el día que lo necesitemos
podemos hacer un retiro y Dios inmediatamente nos responde, ¿sí? Entonces, esa partecita de la oración es muy, muy importante, y pues ese proceso de cómo el ángel recoge aquí nuestra oración, se la lleva a un arcángel, que es el que se presenta ante el Padre, y ese arcángel va y se la presenta al Padre, ¿sí? Pero se presenta una vez que está lleno, ¿sí? Al Padre no se le lleva un poquito de oración, no, al Padre se le lleva lleno. Por eso es importante el acumular la oración, ¿sí? Esa parte es muy bonita. Gracias, Leito. No sé si alguien más de pronto tenga algo para compartirnos. Vale, tío Fred. Bueno, el pastor también hablaba sobre de que Dios no protege al que vive en pecado. Por eso vienen muchas enfermedades, problemas. Y también dice que si vivimos en obediencia en Dios, estará también para defendernos. Súper, súper, esa parte es importantísima, muy, muy bonito y muy claro. Claro, ahí nosotros podemos comprender esa diferencia que nos dijo la tía Janet, creo que fue la tía Janet, o no sé si fue Leito, bueno, que antes de conocer a Dios, vivimos una vida de pruebas sin conocer el porqué, pero ya después de conocer a Dios y comprendemos el porqué de las pruebas, pues ya es totalmente diferente, ¿sí? Una cosa es vivir antes de Dios las situaciones de la vida, o vivir la vida sin Dios, pero después de que vivimos con Dios, ya comprendemos el porqué de cada cosa, ya sabemos que nada es casualidad, y por eso vivimos en un constante refinamiento y en un constante crecimiento. Gracias, tío Fred, esa parte es muy chévere. Ay, familia, muchísimas gracias. Vamos a aprovechar que la abuelita nos está acompañando y vamos a orar el Padre Nuestro, ¿listo? Padre nuestro. A ver, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día nos lo doy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y ahora el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nacido de Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó y subió a los cielos. Está sentado a la derecha del Padre, para beneficiar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, y la vida eterna. Amén. Ay, familia, muchísimas gracias. Se pausó. Por poder verlos. ¿Qué dijo la abuelita, tía? Que gracias. Gracias, mamá. Lástima. Dios la bendiga, mamá. Hasta Dios la mañana. guarde. No la vemos. Amén. Ya. Ay, familia, muchísimas gracias. Qué bonito poder ver a la abuelita. Bueno, qué lindo. Verla así Me contenta. da Y bueno, mucho por eso me traía los vale. Vale, bueno. Familia, que tengan un lindo descanso, una feliz semana, y nos vemos mañana para continuar con este estudio de esta iglesia que está súper chévere. Vuelvo a decir, estos mensajes, así como nos dijo el pastor, tomémonos para nuestro diario vivir, ¿sí? El mensaje que nos dio nuestro pastor David, para que aprovechemos al máximo de este mensaje de las 7 iglesias. ¿Listo? Ay, abuelita, qué bonita que la vemos ahí. Gracias por acompañarnos, abuelita. Dios la bendiga, mamá. Dios la guarde. Amén. El Señor Jesucristo la ama mucho y nos quiere muchos a todos. Nos ama a todos. Dios la bendiga, Que mamá. por igual. Dios la guarde. Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias. Así como dice el Padre nuestro, que santificamos a nuestro Padre para que Él nos honre también, nos bendiga y nos ayude y nos saque adelante. Dios la bendiga, Amén. mamá. Jesucristo la ama mucho y a todos. Gracias. Dios les bendiga. Amén, amén. Gracias, tío Lalo, qué bonito. Muchas gracias. Yo también.
Hasta mañana. Hasta mañana, bendiciones. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana a todos. Dios les bendiga. Gracias. Hasta mañana a todos. Dios les bendiga. Chao, Carlitos. Chao, Mayrita. Bendiciones. Hasta Chao, mañana, Paco. Carlitos. Hasta mañana. Abuelita. Bendiciones, abuelita. Chao, tía Janet. Ya esta sí que es la mejor clave de todas las que he visto. El Martín que está hace rato, está peluqueado. ¿Entra huevos? ¿El Felipe? ¿A mí que entra huevos? ¿Felipe?